En este mensaje hablaremos del Gloria in excelsis Deo, aquel canto de los ángeles, aquella noche del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Este canto que fue entonado por una hueste celestial. Así que quiero que tengan en mente esto. Este día estaremos hablando de esa noche que nuestro Señor nació. Pero para poder comprender la magnitud de este evento, quiero llevarles a un recorrido por el Antiguo Testamento, por las ofrendas y por los sacrificios que anunciaban la llegada del Señor Jesucristo. Casi todo el año 2020 que estuvimos en línea por causa de esta pandemia, en medio de la cual todavía estamos, en la clase de jóvenes desarrollamos un estudio que le titulamos La visión de la cruz en las Escrituras. Y se trataba de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis y ver en cada uno de los libros la cruz de Cristo. Y es interesante ese estudio. Hablamos de la visión de la cruz en forma histórica en los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Apocalipsis, Número, y podemos encontrar con toda claridad, ¿verdad? Ahí la obra de redención. Todo apuntaba hacia Cristo. Pero también estudiamos la visión de la cruz en forma poética, como en los Salmos podemos encontrar lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, cuál era su ministerio, pero también en forma profética, pues ese es todavía aún más clara, ¿verdad? El mensaje de los profetas que anunciaron la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y hablamos de la visión de la cruz en forma pictórica. Pictórica es un cuadro, es dibujar un cuadro. Y eso es lo que hacían las ofrendas y los sacrificios en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento. Cada uno de esos ritos que se hacía tenían el propósito de anunciar la llegada, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su obra de redención. Así que hoy haremos un recorrido por algunas de las ofrendas, no todas, es inmenso el número, pero por algunas de las ofrendas, y concluiremos el mensaje con las palabras de este coro celestial. En el libro de Números, específicamente en el capítulo 28 y 29, tenemos un resumen de algunas de las principales ofrendas y sacrificios que estaban establecidos para el pueblo de Dios. Así que vamos a ver algunas de ellas, ¿verdad?, para poner en contexto, pero tengan en mente, por favor, que estamos hablando de la noche que nuestro Salvador nació. Las ofrendas diarias. Habían ofrendas que se tenían que hacer y sacrificios todos los días. Todos los días. Las ofrendas diarias eran las más importantes de todo el plan del Antiguo Testamento. Por cierto, que hacían hincapié sobre la necesidad de la fidelidad cotidiana a Dios y de los cultos permanentes. Estas ofrendas, que eran todos los días, incluían 2 corderos, y aquí vamos a empezar a ver algunas cosas, algunos elementos. 2 corderos sin defecto. Tengan en mente, ¿cuál es nuestro tema de estudio de este día? 2 corderos sin defecto. Un cordero por la mañana y otro cordero por la tarde. Con esto se debían presentar una ofrenda de cereal constituida por la 10ª parte de una efa de flor de harina mezclada con aceite de olivas machacadas. Ahora aquí hay otros 2 elementos. El cordero tenía que ser sin defecto. Apuntaba, sin duda alguna, al Cordero de Dios. Pero aquí hay otros 2 elementos. La flor de harina. ¿Qué es la flor de harina? La flor de harina era el punto de refinamiento de un grano, a tal grado que se convertía prácticamente en un talco. Era lo más fino que se podía moler un cereal.
A eso es cuando, cada vez que usted encuentre flor de harina en las Escrituras, es esa harina bien molida, refinada. Apuntaba a la perfección de Cristo. Eso es flor de harina. Pero aquí hay otro elemento muy interesante en esta ofrenda diaria. Recuerden, esto es diario, mañana y tarde, mañana y tarde. Todos los días se celebraba esto. Tenía que ir acompañada de aceite de oliva, de olivas machacadas, aceite de oliva. Las olivas son las aceitunas para nosotros. Para los que conocen un poquito del proceso de extraer aceite de oliva, el aceite se extrae de la semilla de la aceituna, no de la pulpa. Lo que usted tiene que presionar, romper, es muy duro para los que lo han intentado, es romper el hueso, la semilla, y en la pulpa de la semilla adentro, de ahí se extrae el aceite de oliva. Este era un elemento indispensable para esta ofrenda que se realizaba todos los días. Estamos estudiando Lucas capítulo 2, que nos ayudó en la lectura de Emanuel, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Lucas 22 también nos narra que años después de este evento, una noche, el Señor Jesucristo, después de haber cenado con sus discípulos, salió al huerto llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite, eso significa Getsemaní. Y dice la Escritura que el Señor les decía a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. En unas horas más, Él iba a estar en la cruz. Esa noche el Señor decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, si es posible. Pero no se haga mi voluntad, haz tu voluntad. Y la copa que el Señor quería evitar, amados hermanos, no eran los clavos, no era la corona de espinas. Se refería a tu pecado y a mi pecado, que Él sabía que en unas horas más estarían sobre Él. Él se convertiría en nuestros pecados. Él fue sometido a la presión más grande esa noche. Así que esta ofrenda apuntaba directamente a nuestro Señor Jesucristo. También se presentaban libación en esta misma ofrenda diaria. Se presentaban libaciones. Libación significa derramar, echar, vaciar. Libación de vino en el santuario, en la base del altar o sobre el altar ante Jehová. Y el Señor Jesucristo, antes de ir al huerto de Getsemaní esa noche, estando con sus discípulos, tomó la copa con vino y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Toda esa ofrenda diaria que se realizaba por la mañana y por la tarde apuntaban a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero también habían ofrendas mensuales. Inicié hablando de la ofrenda diaria, pero también habían ofrendas mensuales. El primer día de cada mes se requería en holocausto 2 becerros, un carnero, 7 corderos, todos de un año y otra vez sin defecto. Las ofrendas de cereal y las libaciones eran proporcionalmente grandes. Además, debía ofrecerse un macho cabrío para expiación. ¿Qué significa esta palabrita? Expiación. Expiación es la remoción de la culpa del pecado por medio de un sacrificio vicario, que alguien toma el lugar del culpable. Ese cordero que el padre de familia llevaba
en representación de su familia, de él primeramente y de su familia, este padre llevaba un cordero y lo entregaba para ser degollado. Y sobre ese cordero era cargada la culpa. Otra vez, ¿a qué nos lleva? A lo que el Señor Jesucristo haría por nosotros. Por eso les dije que íbamos a hacer este recorrido, para que cuando lleguemos a la conclusión de nuestro mensaje, que son las palabras de este coro angelical, podamos comprender de una mejor manera todo lo que encierran esas palabras. Esta quizás es la ofrenda con la que más familiarizados estamos, porque lo escuchamos cada Semana Santa, la ofrenda de la Pascua. ¿Cómo nació esta ofrenda? El día que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, esa noche que iban a salir, y encontramos la instrucción para esta ofrenda en el capítulo 12 del libro de Éxodo. La Pascua de Jehová se celebraba el día 14 del primer mes del año. ¿Cómo debería ser esta Pascua? ¿Cuáles eran los requisitos? El animal será, otra vez, sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. No pierdan de vista esta palabra. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y luego, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Seguramente esta escena la hemos visto en alguna película. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Está hablando Dios con Moisés, dando la instrucción. Y luego dice, y veré la sangre y pasaré por alto esa casa. Y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, esa es tu seguridad, que la muerte ya no tiene poder sobre ti, que tú tienes vida eterna por el sacrificio de Cristo, por su sangre. Ahora, aquí hay algo interesante. La palabra inmolar, ¿saben dónde vuelve a aparecer? En Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este es un evento futuro. El cordero que fue inmolado, ese cordero que era inmolado en la Pascua, estaba anunciando que un día el Cordero de Dios tomaría nuestro lugar. Y en el Apocalipsis vemos nuevamente el Cordero de Dios, pero ya no inmolado. Ahí veremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Pero no terminan ahí las ofrendas. La Pascua era el día 14. El día 15, después de la Pascua, el día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Duraba 7 días, era la presentación de los primeros frutos de la cosecha, la siega del trigo de Pentecostés. El primer día era de santa convocación y no debían efectuar ninguna obra. Los demás días debían ofrecerse sacrificios también. Y seguimos, la fiesta de las semanas. En relación con esto se hacían provisiones para la fiesta de las semanas. Los requisitos eran los mismos que regulaban los sacrificios mensuales, el primer día del mes, y las fiestas de los panes sin levadura. Y las ofrendas de mediados de año. Era todo un sistema de ofrendas. Yo sé que para algunos en este momento ya los perdí, ¿verdad? Sé que ya se me fueron, pero sigo hablando contigo y sigo hablando con usted,
que está pendiente de la palabra de Dios. Las ofrendas de mediados de año. A mitad del año, y esto es interesante, en el séptimo mes, recuerden que el calendario judío es lunar, entonces tenían años de 12 meses y años de 13 meses. En el séptimo mes, porque dice a mitad del año, el primer día del mes se festejaban las fiestas de las trompetas, llamadas así porque ese día se hacían sonar trompetas. Las ofrendas eran similares, pero casi el doble de las mensuales. Si usted era judío, ¿verdad? El judío en el tiempo de la ley era todo un sistema, ¿verdad? Que tenían que estar cumpliendo rigurosamente para hallar el favor de Dios, para tener el favor de Dios. Y luego seguimos con las ofrendas de mediados de año. El día 10 de este mes, del mes séptimo, ¿verdad? Era un día de expiación, ya hablamos de la expiación, llamado así porque se presentaba la ofrenda por la expiación de sus pecados. Y esto nos hace recordar lo que dice el autor de Hebreos en 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, con sangre de animales. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se ha presentado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo que representaba ese cordero es lo que hizo el Señor Jesucristo una vez y para siempre. No es un sacrificio que se esté repitiendo y repitiendo. Pero a los 15 días del mes séptimo también se celebraría la fiesta por los 7 días. En los versículos 13 al 38 tenemos la lista de las ofrendas que debían presentarse diariamente. Eran conocidas con el nombre de las fiestas de las derramadas, y las ofrendas eran las más considerables de todo el año. Estas eran las más grandes en cuanto a cantidad. Pero hay una ofrenda, y espero que aquí los que se habían ido regresen. Hay una ofrenda que en lo particular, cada vez que la encuentro en las Escrituras, quebranta mi corazón y no lo puedo evitar. Cada vez que encuentro esta ofrenda en las Escrituras, mi corazón se quebranta y me hace apreciar de una mejor manera Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es esta ofrenda, la ofrenda mecida. Había varias ocasiones para presentar esta ofrenda. No voy a hablar de todas, solamente voy a hablar de 2 ocasiones en que usted debería llevar esta ofrenda. Era una ofrenda mecida. Dicen los comentaristas que el sacerdote mecía la ofrenda de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba y de un lado hacia otro, como se mece a un bebé. No pierdan de vista ese elemento. Estamos hablando este día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de esa noche en que la Virgen María dio a luz a nuestro Salvador. No pierdan de vista eso. Pero quiero mencionar solo 2 ejemplos de esta ofrenda. El primero, la primera gavilla de la siega, mecida y ofrecida a Dios el segundo día de la Pascua. En una de las ocasiones en que se presentaba esta ofrenda era cuando usted cosechaba. Iba al campo, recuerdan, estamos hablando de una comunidad agrícola. Cuando llegaba la cosecha, la primera gavilla, donde usted metía la hoz y cortaba una gavilla es un manojo, ese primer manojo usted lo apartaba y luego seguía cosechando su campo. Al terminar, usted iba al templo y llevaba su manojo, su gavilla. Esta gavilla simbolizaba la consagración de la siega entera, es gratitud a Dios, pero
también aquí podemos ver implícita la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Levíticos 23 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Saben? Esto no tenía sentido para el judío. El día más importante para el judío en cuanto a las ceremonias era el sábado, el día de reposo. Pero esta ofrenda, el Señor había dicho que el sacerdote debería presentarla y mecerla el día después del reposo, el primer día de la semana, que es el domingo. ¿Qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? El domingo. Y entonces, si vamos a 1 Corintios 15:20, escuchen lo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo Él es la primicia de todos aquellos que un día se levantarán de la tumba, cuando Él venga por primera vez. A eso apuntaba esta ofrenda. Para el judío, en la ley, en el Antiguo Testamento, no tenía ningún sentido una ofrenda presentada en domingo. Para nosotros tiene todo el sentido, hermanos, porque nuestro Señor se levantó de la tumba el primer día de la semana. Por eso nosotros nos reunimos el domingo, no el sábado. El sábado representa la ley. ¡Qué hermoso! Hermanos, escudriñemos las Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, estudien la palabra. Ahí encontrarán, porque aparece que a vosotros, ¿verdad? Porque en ellas tenéis la vida eterna. Hermanos, vayamos a las Escrituras de verdad y profundicemos en el estudio de ellas. Qué hermoso, ¿verdad? Poder ver cómo todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento tenía que ver con nuestro Salvador. ¿Y cuál era el propósito de esto? Dice: para que seáis aceptos delante de Dios. Hoy, por la gracia de Dios y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos aceptos delante del Dios que es santo, nosotros siendo pecadores. Es por lo que Cristo hizo por ti y por mí. Así que este es un ejemplo de cuando se presentaba esa ofrenda mecida. Y solamente quiero hablar de otro: el sacrificio por la culpa. Mecido y ofrecido cuando alguien era sanado, limpiado de la lepra. Dice Levíticos 14:21: mas si fuere pobre, quien había sido sanado ya, y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el hog de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. No pierdan esta palabra cuando lleguemos al anuncio de los ángeles a los pastores. No pierdan esta palabra. No pierdan esta: mecida por la culpa. El cordero, usted llevaba su corderito, su borreguito, y el sacerdote lo tomaba y lo mecía. Y luego, ¿qué hacía? Lo degollaba. No pierda de vista esta figura en lo que estamos estudiando este día. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, para reconciliarlo delante de Jehová, para reconciliarlo.
2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Ese corderito que se mecía y luego se sacrificaba, estaba anunciando lo que nuestro Señor haría por nosotros. Por eso les dije que estas dos ofrendas en particular, siempre que llego a ellas, y yo les dejo de tarea, hermanos, de verdad, vayan a las Escrituras y busquen todas estas ofrendas que están ahí, y ahí van a poder ver a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Muy bien. Así que después de esta larga pero necesaria introducción, vayamos a la conclusión de nuestro mensaje. El canto de los ángeles es el título del mensaje de este día. Y el texto es Lucas 2, versículos 8 al 20, que nos ayudó Manuel en la lectura. Y quiero hablar en primer lugar de las palabras del ángel. A esto yo le llamo el mensaje hablado o el mensaje predicado. Esa noche hubieron dos mensajes. El primero fue hablado o predicado. Dicen los versículos 8 al 11. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Algunos comentaristas dicen que estos pastores, en particular a los que el ángel se le apareció, eran los pastores que cuidaban los rebaños de los corderos que se sacrificaban en el templo. No encontramos ninguna evidencia de esto en la Biblia, no la hay. Es un tema que me ha gustado, me ha apasionado, lo he buscado y no hay. Pero si fuera así, como dicen algunos historiadores, si fuera eso, para estos pastores el anuncio de este ángel tenía un significado sumamente especial, porque ellos sabían, si es que es así, que ese rebaño que estaban cuidando esa noche eran los corderos que días después iban a ser degollados. Y ellos sabían que un cordero de esos iba a ser comprado por un padre de familia, iba a ser llevado al templo, iba a ser degollado para que su sangre perdonara sus pecados, entre comillas, porque nunca pudieron perdonar pecados, eso dice Hebreos. Solamente era una figura del verdadero Cordero de Dios. Pero si fuera así, entonces estos ángeles tuvieron una comprensión hermosa de las palabras de este ángel. ¿Y cuáles fueron estas palabras? He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, y no es para menos, ¿verdad? Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay tres cosas que el ángel les dice. Ha nacido hoy el Salvador. Ese Salvador es Cristo y ese Cristo es el Señor. Algunas cosas que debemos de conocer en cuanto a esto. Lo primero que les dice, Él les doy, y aquí os doy nuevas de gran gozo. La palabra nueva en griego es evangelio. Lo que el ángel les dijo: hoy les traigo el evangelio. Y el evangelio son las buenas nuevas. Es que Cristo había nacido. Es que por fin había llegado el cumplimiento del tiempo, de la llegada del Mesías. Y luego dice: ha nacido. Está hablando de la encarnación. Dios hecho hombre. Si hay un evangelio en que podemos ver estas dos naturalezas perfectas de nuestro Señor, 100% hombre y 100% Dios, habitando en una misma persona, es en el evangelio de Lucas, en el cual le llama, por cierto, Hijo del Hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que está diciendo. Se ha cumplido la profecía que ustedes conocen, que Dios vendrá y habitará entre los hombres. Emmanuel ha llegado.
Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero dice que será el Salvador. La palabra en griego es redentor, redimir, quien salvaría. Cristo significa Mesías y Señor, Kyrios, es el nombre dado a Dios. Cuando alguien llamaba Kyrios a Cristo en los evangelios, estaba reconociendo su deidad. Muchos le llamaban maestro, le llamaban rabí, pero algunos le llamaban Kyrios, Señor. Y cuando se usaba esa palabra, significaba que la persona había comprendido que Cristo era el Mesías. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? De la provisión de Dios. Y eso también tiene una aplicación práctica para nuestra vida. ¿Saben? Dios tiene sus maneras de proveer. Los judíos esperaban un Salvador, pero de su esclavitud terrenal. Esperaban un Salvador, como les decía hace unos días, alguien que les quitara los impuestos, hermano. En otras palabras, que quitara Hacienda. Eso es lo que el judío quería. El Salvador llegó, pero ellos no lo pudieron ver. ¿Sabe? El Señor tiene sus maneras de proveer. No sé, ¿verdad? No, sí sé, no sé, sí sé. Estoy seguro, más bien, que si les preguntara a cada uno de ustedes algún ejemplo de cómo Dios ha provisto de una manera que usted no esperaba algo, creo que todos podríamos dar testimonio de cómo Dios provee de maneras que ni siquiera nos imaginábamos. Pero quiero decirte, amado hermano y querido amigo que nos visitas, la provisión más grande que Dios ha hecho es que dio a su Hijo para que tú tengas vida eterna. Los problemas materiales, el judío, como muchos de nosotros, a veces estamos tan centrados en nuestra situación económica, en nuestras cosas terrenales y materiales, que perdemos de vista las celestiales y las espirituales, las que son verdaderamente importantes. El Señor resolvió tu problema más grande. El Señor ha provisto la salvación para ti. ¡Qué bendición! Y sabes, repito lo que he dicho en otras ocasiones, tú que eres cristiano, no eres mejor. Y yo que soy hijo de Dios, no soy mejor que mis familiares que no han creído en Cristo. No soy mejor, solamente es por su gracia y su misericordia. Así que recuerda esto, si Dios proveyó lo que es más importante para tu alma, puedes confiar en su provisión también para las cosas materiales. Así que hemos hablado del mensaje hablado. Para ir cerrando, hablemos del mensaje cantado. A esta parte yo le llamo el mensaje cantado. Los versículos 13 y 14 dice, y repentinamente apareció con el ángel, ahora ya no está solo, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Recordamos todas esas ofrendas y todos esos corderos que se sacrificaron. Hermanos y amigos, millones de corderos se sacrificaron. Y sabes, nunca pudieron perdonar un solo pecado. Ahora había llegado el Cordero de Dios. Y este es el anuncio, por eso es tan glorioso. Por eso dicen, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, el nacimiento de Cristo en primer lugar fue para darle gloria a Dios. Ese fue el primer propósito, glorificar a Dios. Y eso lo podemos ver en todas las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo se refería a su Padre. Glorificar a Dios, pero en segundo lugar, traer la paz, restablecer la paz que nuestro pecado había roto con Dios. Para poner paz
y terminar la guerra que la rebelión y el pecado desataron. Había llegado por fin el día. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo no unirnos a este coro angelical y cantar junto con ellos y decir gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres? Ahora, mientras esto sucedía en las afueras de Belén, mientras había cantos y esta noticia sin igual, mientras esto hermoso estaba sucediendo ahí, en un arreglado pero apestoso establo, un bebé era mecido en brazos de María. Ese mismo bebé, en unos años más, es el que diría con un grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando estaba en la cruz. Este bebé que era mecido esa noche tiernamente en los brazos de su madre, era lo que representaba ese corderito que se mecía, que después era degollado. Ese bebé que se mecía esa noche, que era mecido tiernamente, era el hombre que estaría en la cruz y que soportaría los clavos por ti. ¿Cómo no cantar? Y no cantamos por ese acto de crueldad. Hoy le cantamos a nuestro Salvador por su gran amor con que nos amó. Así que yo quiero invitarles que esta Navidad, al estar reunidos en casa, pensemos que la historia no termina aquí. Que la historia no termina con un tierno bebé recordando este evento tan maravilloso. Cuando estemos a la mesa, queridos hermanos, amigo que nos acompañas, cuando estés a la mesa, el 24, que nosotros tenemos como tradición celebrar el nacimiento del Señor, no hay una fecha exacta, por cierto, pero esa noche que nos reunimos, recuerda que esta es la primera parte de la historia. Que la historia no terminó ahí, la historia terminó en la cruz. Y después, la conclusión de la historia fue la poderosa resurrección, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios que mora en las alturas, porque en su misericordia envió a su Hijo para que mediante su sangre restableciera la paz que nuestras maldades habían roto. Vamos a orar, incline su rostro. Si tú eres hijo de Dios, si tú has creído en Cristo como tu Salvador, quiero invitarte a que te empeñes en el estudio de la palabra, a que escudriñes la palabra como nos dijo nuestro Señor, que vayamos a ese siguiente nivel de estudio, que no nos quedemos con un estudio superficial, con una lectura. Quiero invitarte a que hagas un compromiso con el Señor, a escudriñar su palabra, porque ahí podrás ver al Señor, ahí podrás conocerle. Solamente de esa manera podrás tener argumentos
para que tu vida sea sólida, para que como padre puedas guiar a tu familia, para que puedas formar a tus hijos, para que puedas ayudar a tu esposa. Jóvenes, hoy quiero invitarles a que hagan un compromiso con Dios. No se conformen con menos. No se vuelvan religiosos. No se sientan bien por asistir a la iglesia. Desarrollen un sistema de estudio. Si necesitas ayuda, busca al pastor Mario, búscame a mí, o habla con alguien, con un adulto que te pueda ayudar en un estudio profundo de la palabra. Para ustedes en casa, también animarles y desafiarles también. Con esta misma invitación de estudiar la palabra de Dios, de conocer a nuestro Dios a través de su palabra. Y si usted está con nosotros este día y usted no tiene una relación personal con Cristo, yo quiero invitarte, ¿verdad? Y quiero tomar esta mañana, esta tarde ya, las palabras del Señor Jesucristo que salieron de sus labios, y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo no es uno de los caminos, Jesucristo es el camino. Él fue a la cruz por ti, para pagar por tus pecados. Así que no hay otra manera de ser salvos, solamente aceptándole como nuestro Salvador y creyendo en nuestro corazón. ¿Por qué no hoy? Si estás con nosotros, o en casa, si estás siguiendo esta transmisión, ¿por qué no hoy le abres tu corazón a Cristo? Y le dices: Señor, yo hoy te abro mi corazón. Hoy he comprendido algo de lo cual tenía un poco de dudas, pero hoy me ha quedado claro, a través de tu palabra, que tú fuiste a la cruz por mí, que tú derramaste tu sangre por mí, y que no hay otra manera de que yo tenga salvación. Hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, Señor, y te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Si está entre nosotros y está tomando esta decisión, indícamela levantando tu mano solamente para orar, solamente para saber que alguien está tomando esta decisión y quiero orar por ti. Nadie está viendo, es un asunto entre tú y Dios, nada más. Doy un momento porque sé que es una lucha espiritual, porque muchas cosas se agolpan en la cabeza en este momento. Te lo digo por experiencia. Pero quiero decirte que solamente en Cristo hay salvación. Alguien dice: yo hoy le abro mi corazón a Cristo. Hoy le recibo como mi Salvador. Padre, muchas gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias porque en tu palabra hay un tema central, y solo uno. Y es tu misericordia sobre los hombres. Gracias, Señor, por habernos amado de esta manera, a tal grado de enviar a tu Hijo para pagar por nuestros pecados. Bendito seas, Señor, y te pido que tu palabra también traiga consuelo, Señor, al corazón afligido. Señor, que traiga esperanza para el necesitado. Señor, y ayúdanos a tomarnos de tu palabra, Señor, para sostenernos en nuestras luchas diarias. Bendice, Señor, a cada una de las familias representadas aquí. Bendice a los que nos acompañan en la transmisión, Señor. Te lo suplico. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.